Muy buenas noches, un placer darles la bienvenida oficial a un webinar más gratuito de Enfoca, Escuela Empresarial. Un gusto tenerlos acá con nosotros, participando activamente siempre de todas las iniciativas de nuestra escuela en función de fomentar el desarrollo de los conocimientos y las competencias en diversas áreas de lo que hoy significa la gestión del desempeño y en general nuestro perfil en las organizaciones. Vamos a dar inicio entonces a nuestra jornada de la noche de hoy. Vamos a compartirles pantalla. Voy a hacer una pequeña presentación sobre los cursos, los servicios que tenemos y estamos llevando adelante activamente como escuela. Y obviamente después darle la palabra a la licenciada María René Muñoz para pasar a tocar el tema de todo lo que son los criterios claves para el ordenamiento de la gestión salarial en las empresas, que es un tema de mucha actualidad, de preocupación, posiblemente también vinculado a la gestión de costos en las compañías y a todo este proceso de reestructuración por el cual muchas empresas están pasando producto de, de esta época de pandemia, de esta época diferente, donde estamos viviendo una realidad muy particular. Vamos a iniciar entonces un poquito nuestra presentación, incluyendo el tema de nuestras membresías. Enfoca ha lanzado y tiene ya estructurado una serie de membresías que permitan nuevamente la accesibilidad a nuestros talleres a un precio mucho más económicos. Tenemos el acceso a las membresías Plata, que les permitiría acceder a 2 talleres en el contexto de 15 días, todo lo que es modalidad virtual, obviamente, por el precio de 500 bolivianos, y que también pueden utilizarlas más de una persona. Es decir, no solamente más de un taller, sino también ponerse de acuerdo y acceder 2 personas. Inclusive hasta para colegas de una misma empresa, ¿no? Un mismo equipo que quieran capacitarse en alguna temática. Ahí tenemos también la membresía Oro. La membresía Oro son 800 bolivianos, le da el acceso a 4 talleres, mucho más económico el precio por cada actividad. Tiene validez de 30 días, o sea que pueden elegir de 4 cronogramas que saca la escuela. Normalmente cada semana son 5 propuestas de capacitación diferentes y estamos abarcando áreas muy diversas de contabilidad, finanzas, management, ventas, el tema de gestión del talento humano, que siempre ha sido una fortaleza de la escuela y todo en esencia. Vamos a empezar entonces ya con nuestro webinar gratuito. Reiteramos la bienvenida a todos los participantes. Un gusto haberlos tenido acá de una manera muy activa. Vamos a tocar hoy el tema de criterios claves para el ordenamiento de la gestión salarial a cargo de nuestra disertante, la licenciada María René Muñoz, que la tenemos ya ahí en punta para iniciar. Un gusto para mí haber dado el inicio a nuestra presentación. Obviamente un poco la lógica de la presentación tiene que ver con la disertación de nuestra facilitadora y siempre al final se van a tener unos minutos para que ustedes puedan presentar sus dudas. Por favor, les pedimos que tengan los micrófonos silenciados. Después se va a poder hablar por micrófono, no hay ningún problema, y también pueden utilizar el chat los que no puedan comunicarse de esa manera, planteando algún comentario o duda que sea pertinente a la temática de hoy. Les recuerdo que los cursos nuestros son certificados, también los gratuitos. En los gratuitos damos inclusive los certificados online. Para esto era muy importante que se hubieran inscrito a través del formulario y bueno, esto le va a llegar a través del correo. Un gusto, le cedo la palabra entonces a la licenciada. Un placer, licenciada, bienvenida. Un gusto tenerla la noche de hoy. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por haberse registrado y estar aquí pendientes de las actividades que vamos a llevar adelante, ¿no? Para mí es un gusto poder siempre compartir con ustedes un poquito de los conocimientos que he ido adquiriendo con el tiempo, ¿no? Con los años, la experiencia que he sido muy bendecida de poder tener en el ámbito de recursos humanos y específicamente el día de hoy en todo lo que es la parte de la gestión salarial, ¿no? Agradecer a Enfoca también por la oportunidad de estar con ustedes, de poder compartir, de llegar a través de estos medios virtuales esta noche y pues espero que lo que vamos a estar hablando sea el inicio de un gran conocimiento en todo lo que es la parte de la gestión salarial, ¿no? La gestión salarial es un tema demasiado amplio
un proceso de la gestión del talento humano que es también bastante complejo. Entonces, este pedacito que funciona como motivador y como desmotivador, como digo, en el curso. Les decía Rolando, vamos a tener el taller, la otra semana estamos empezando, entonces hablamos un poquito más extendido del tema, ¿no? Lo de hoy quizás un poco resumido, a mi parecer, con respecto a todo lo que se puede hablar de gestión salarial, pero ojalá sea la semillita que ustedes necesitan para poder seguir aprendiendo, investigando, y por qué no, para inscribirse en el taller que vamos a iniciar el día lunes, ¿no? Yo soy la facilitadora de ese curso, mi nombre es María René Muñoz, soy especialista en todo lo que es el área de recursos humanos, tengo bastante experiencia en todo lo que es consultorías para empresas, en todo lo que es desarrollo organizacional. Soy psicóloga de profesión, me he ido especializando en todo lo, como les decía, recursos humanos, desarrollo organizacional, todo lo que es administración de empresas, entonces todos estos conocimientos, toda esta experiencia ya es la recopilación de lo que vamos a ir aprendiendo en los talleres que yo les pueda brindar o en los que pueda acompañarlos, ¿no? Bueno, como decía Rolando, sin más vamos a empezar. El webinar que vamos a estar compartiendo el día de hoy son criterios claves para el ordenamiento de la gestión salarial. Me gustaría dejarles la posibilidad de que escriban en el chat cualquier duda, cualquier consulta. Es un tema que vamos a empezar quizá poniéndonos en contexto, todo lo que es el entorno en el cual nos estamos manejando actualmente. Sabemos que es una realidad completamente diferente quizá a la de enero, a la del año pasado, ¿no? Entonces, entre todos estamos aprendiendo y creo que también esa es una de las ventajas que nos da poder tener estos encuentros de tipo webinar, ¿no? Entonces, les dejo el chat para que puedan ir escribiendo, comentando, si tienen alguna idea. Soy muy partícipe en mis cursos de aprender junto con todos los participantes. Me gusta mucho hablar de aprendizaje constructivo, entonces lo que ustedes sepan y crean que puede ser también un aporte, pues bienvenido siempre. Muy bien, entonces vamos a hablar el primer punto, ¿no?, acerca de lo que son los problemas comunes que tenemos actualmente en la gestión de la remuneración en las empresas, ¿no? Creo que son muchos los problemas, pero todo arranca desde la realidad, ¿no?, donde muchas empresas se han visto en la necesidad de cerrar sus operaciones, ¿no? Seguramente ustedes conocen o han escuchado de alguna empresa donde trabajaba un familiar, donde trabajaba un amigo, un conocido que ha tenido que cerrar por la pandemia, por la cuarentena. Fueron muchos meses encerrados sin prácticamente tener mucho movimiento, ¿no? Solamente algunas de las empresas de determinados rubros son las que se mantuvieron trabajando, entonces han tenido que cerrar, han tenido que tomar un receso, y bueno, entonces esta es una realidad que nos afecta salarialmente, ¿no? Entonces, muchas otras empresas que no han cerrado, les ha tocado reducirse, ¿no? Reducir operaciones, reducir planillas, reducir la estructura, cerrar sucursales, ¿no? Entonces, porque también se ha venido, han recibido el impacto de lo que es la cuarentena, la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, creo que esto nos trae como que una mayor preocupación a los que nos encargamos de las planillas, a los que nos encargamos de hacer la gestión, de marcar una escala salarial, ¿no? Y bueno, ya ni qué se diga de todas las personas pues que hoy por hoy se están quedando sin trabajo, ¿no? Entonces, ahí también haciendo un pequeño paréntesis, hablar del grupo que mencionaba Rolando, se está haciendo desde Enfoca para asesoramiento del empleo, ¿no? Aquí traje un dato muy interesante que dice, según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, la pobreza se ha agravado y la tasa de desempleo urbano ha subido, ¿no? De un 4.2 a un 7.4, prácticamente el doble, ¿no? Entonces, este desempleo también viene por este lado que yo les mencionaba de reestructuración, cierre, y la informalidad, dice, ronda el 80% de la población económica activa. Les menciono esto porque
Por ejemplo, en la experiencia de consultoría me ha tocado mucho escuchar en los últimos meses, nos tuvimos que reducir, eh, hemos hecho nuevos organigramas, nuevos manuales de funciones, tenemos que hacer una nueva escala, cómo adecuamos el tema salarial, ¿no? Entonces, es parte de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, si están ahí, es lo que estamos viviendo todos, incluso no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nivel mundial ha habido un efecto muy grande en las empresas, en la parte económica, ¿no? No es solamente social o política, sino también económica desde el punto de vista de la remuneración, ¿no? Los salarios, como ustedes saben, y los vamos a ver más adelante, en una de las diapositivas, viene como resultado de el movimiento económico que tiene la empresa, que tiene el rubro, ¿no? Pues si tengo un rubro que está emergente, está con mucho movimiento, pues como empresa voy a estar en disponibilidad de brindar mejores salarios, ¿no? Pero si no es así, si es una empresa que más bien está descendiendo en sus ingresos, que no tiene una estabilidad o un futuro seguro, pues más bien va a tender a retraerse y el tema salarial también deberá ser controlado nuevamente, verificado, ver si es que estamos bien, si no estamos bien, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas más comunes que existen en este momento, que creo forman parte de nuestro entorno y me gustaba, tenía la expectativa de poder compartirlos con ustedes, ¿no? Estuve leyendo, por ejemplo, en la web, ¿no? Uno siempre está leyendo las noticias, leyendo revistas, y se manifiesta esto, ¿no? Entonces, de que el impacto de la pandemia está a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Sociales, psicológicos, económicos, políticos, ¿no? Entonces, ha tenido un impacto demasiado grande. A muchos o a todos nos ha sorprendido de manera muy grande, abismal, ¿no? No estábamos preparados para poder afrontar una pandemia y la realidad que esta trae. Entonces, ¿cómo asignar correctamente un salario? ¿No? Es uno de los puntos que forma parte de nuestra introducción a lo que es el tema salarial. Y aquí yo he traído algunas ideas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dice, primero revisa los rangos salariales del mercado, establece bandas salariales en tu empresa, define las funciones del puesto de trabajo, busca el equilibrio empresarial, valora la oferta y la demanda del cargo y no olvides la productividad, ¿no? Entonces, son como 6 puntos donde nosotros tenemos que poner el ojo cuando estamos armando una escala salarial, ¿no? No es que yo voy a armar una escala salarial porque de manera subjetiva, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte salarial, tenemos que comprender de que así como puede ser un motivador, les decía hace un momento, también puede ser un desmotivador, ¿no? Yo soy de la idea de que todos trabajamos porque necesitamos el dinero, ¿no? Creo que son muy pocas personas en el mundo que trabajan porque no les hace falta, ¿no? Aunque no les haga falta. Entonces, puede ser motivador y deberíamos agarrar esta posibilidad de que sea motivadora, para que no sea desmotivadora, ¿no? Si es desmotivadora puede tener muchas repercusiones a nivel de la empresa, a nivel de los resultados, a nivel de la productividad. Entonces, ¿cómo vamos a asignarlo? Vamos a crear una escala salarial que se adecue a una realidad interna, a una realidad externa, que responda a las necesidades que tiene ese nivel jerárquico, a las necesidades que tienen las personas que van a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad pues de ir estableciendo estos puntos. Entonces, los voy a explicar un poquito más en estos siguientes datos. Dice los inputs que son necesarios para el diseño de una escala salarial, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de ellos? Primero, contar con un organigrama y una nomenclatura de puestos claramente definida y coherente. Si vamos a hablar de procesos de gestión o vamos a hablar de desarrollo organizacional, yo no puedo saltar a hacer una escala, ¿no? Entonces, no es que tengo una empresa que no tiene organigrama, no tiene manual de funciones, no está definida
las responsabilidades, no hay un perfil, digamos, ¿no? Y voy a empezar con mi escala. No, no puedo, ¿no? Entonces, no es lo correcto. En realidad se puede, ¿no? Hay muchas personas que hacen magia, digamos, ¿no? Pero no se debe. Si lo queremos hacer bien, tenemos que tener definido nuestro organigrama correctamente, con la nomenclatura asignada, que sea clara, que sea respondiendo a las necesidades de la organización, y que esté definida y que sea coherente, ¿no? Entonces siempre deberíamos empezar por acá. Entonces tengo una empresa, un cliente me decía, por ejemplo, pero mi empresa solo somos 5, digamos, ¿no? Entonces no puedo yo tener un organigrama, no puedo esperar. Y yo le dije, ¿por qué no, Dios, no? Entonces, en realidad, si ya estamos trabajando, pues empezamos por el organigrama, ¿no? Aunque seamos 5, aunque seamos 3, ya saber quién es el jefe, de quién depende y quiénes coordinan, ¿no? Entonces, es importante arrancar con el organigrama. Importante que según vayamos creciendo, en el entendido de que estamos empezando con una empresa de 5 y algunos cargos, es importante que luego vayamos, que nuestro organigrama vaya creciendo, ¿no? Entonces, y que en la medida que vaya creciendo, nuestros cargos, nuestros niveles gerenciales o jerárquicos sean bien asignados, ¿no? Entonces, el del jefe o del gerente va a venir un jefe, del jefe va a ser un supervisor, ¿no? Si es que ya soy muy grande, o si no, un operativo, un analista, un asistente, entonces, y los voy colocando, pero siempre organizadamente, ¿no? Entonces, para que sea coherente, ¿no? No puedo estar, tener un analista dependiendo del gerente general y el jefe dependiendo del analista, digamos, ¿no? Entonces, no puede ser así, tiene que ser coherente. Tenemos que tener un manual de funciones y responsabilidades actualizado, ¿no? Entonces también como uno de los inputs necesarios, hablando de todo el proceso, importante saber a qué se va a dedicar cada una de estas personas, ¿no? A las que yo después quiero asignarles un salario. Entonces, funciones, responsabilidades, el perfil, ¿no? Una persona que debe ser licenciado, debe tener maestrías, debe tener diplomados, es suficiente con que sea bachiller, esté estudiando, sea universitario. Entonces, deberemos definir todo esto también como parte, como uno de los inputs necesarios para empezar a hablar de una escala salarial, ¿no? Entonces, recordarles que el tema de la escala salarial, bueno, yo les decía, es todo un proceso, ¿no? Vamos a hablar del procedimiento, vamos a hablar de la escala, vamos a hablar de la gestión, ¿no? Entonces tenemos que tener toda la información necesaria, ¿no? Entonces no podemos empezar saltando en este tema, ¿no? Eso sería como un segundo input. El tercer input que les voy a mencionar es realizar un análisis de consistencia y coherencia interna, ¿ya? El análisis histórico de las relaciones entre los salarios al interior de la organización, cuando hablamos del interno, ¿no? Se puede aplicar para esto un proceso de calificación y validación de puestos, ¿no? En el tema del análisis interno es muy importante hacerlo también porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de arrancar la empresa con una escala. Entonces, generalmente lo que sucede es que vamos a implementar una escala salarial en una empresa que ya ha venido desarrollándose, ya ha venido funcionando, ha venido produciendo, ¿no? Entonces deberemos hacer como paso inicial un análisis interno. Y el análisis interno tiene dos partes, ¿no? Que es de lo que yo les voy a hablar el día de hoy, que es hablar sobre la consistencia y la coherencia interna, ¿no? Entonces esto es un análisis histórico de las relaciones, ¿no? Entonces deberemos ver, hemos tenido analista, cuánto ha venido ganando, se le ha hecho incrementos, no se le ha hecho incrementos, cada cuánto. Entonces hay una diferencia del analista con el supervisor o del supervisor con el gerente. Entonces ese análisis interno de cómo lo hemos venido manejando es algo que tenemos que conocer al detalle. Yo entiendo que muchas veces el tema salarial dentro de una organización es tema tabú, ¿no? No se habla, nadie sabe, solamente el dueño o el gerente general conoce. Entonces, en este caso, si vamos a hacer la escala, nuestro gerente tiene que estar dispuesto a compartir toda esa información, ¿no?
Luego también tenemos que hacer un análisis externo, y en este caso lo que se realiza es un análisis de un estudio salarial de los valores de mercado, ¿no? Este estudio nosotros lo podemos hacer, lo digo nosotros como parte de una empresa, ¿no? Estamos como responsables de este trabajo, o podemos también contratar una consultora, ¿no? Entonces, que esté dedicada a relevar datos, recabar información constantemente y se mantenga con los datos actualizados. ¿En qué consiste? Consiste esencialmente en conocer a mi competencia, ¿no? Entonces, lo ideal es conocer a mi competencia, al directo, conocer cuáles son los salarios que se está manejando desde el punto de vista del rubro, de las empresas del mismo tamaño en la que yo estoy. Les decía la competencia, exactamente, ¿no? Entonces, quizá tengo una empresa que constantemente ha optado por robarme personal, entonces, ¿cuánto les está pagando? ¿Cómo les está pagando? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, comienzo a investigar, ¿no? Entonces, este análisis externo va a funcionar como un benchmarking salarial, donde nosotros vamos a tener mayores inputs todavía al momento de desarrollar nuestra escala. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que yo debo recabar información, conocer mucho, todo lo que pueda, absorber toda la información que pueda, para que al momento de sentarme a hacer mi escala, tenga todos estos datos a mi favor y mi escala responda a el análisis interno, ¿no? Que no sea que los salarios quedaron desfasados de lo que se tiene actualmente o están muy lejos de lo que se ofrece. Y que con respecto al externo, con respecto a mi competencia, con respecto al rubro, con respecto a las empresas del mismo tamaño, pues yo también esté en un nivel medio, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que nuestra, nuestra meta sea quedarnos en el nivel promedio, ¿no? Entonces, si, para no estar debajo, donde podamos ser blancos de otras empresas, y bueno, arriba, o con los máximos salarios, pues es lo ideal, es donde todas las empresas quisieran estar, pero nuevamente dependerá de los niveles adquisitivos a los cuales puede estarse viendo la empresa, ¿no? Entonces, pero estos son los inputs, ¿no? Es toda la información que yo debo ir recibiendo, que yo debo ir guardando para el momento de que llega el momento haga mi escala salarial, ¿no? Entonces, es como cuando tenemos que hacer un análisis de un proyecto, ¿no? Entonces, hacemos nuestra lluvia de ideas para poder arrancar. En este caso, vamos a hacer una lluvia de inputs, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Los conozco, aprendo mucho más y todo. Y no menos importante, pues conocer todos los parámetros de la ley laboral vigente, ¿no? Entonces, por nada del mundo debería suceder que mi escala salarial, en mi escala salarial, alguno de los cargos inicie con un salario menor que el mínimo nacional, digamos, ¿no? Entonces, ahí voy a arrancar siempre con el mínimo nacional, quizá el cargo más bajo o el más operativo deberá arrancar por ahí, ¿no? Entonces, no puede ir por debajo. Entonces, debo conocer cuáles son estos parámetros, debo conocer también si es que tienen alguna otra mención al respecto, ¿no? Para considerarlo en mi escala. Y también, por ejemplo, aquí se los menciono porque hay un tema referido a los despidos indirectos, ¿no? Entonces, si voy a hacer una escala y la voy a implementar y resulta que a alguien le corresponde ganar menos de lo que ya está ganando, entonces no puedo yo venir y decirle te toca ganar menos, ¿no? Entonces, debo conocer qué va a pasar de acuerdo a la ley laboral y cómo lo tengo que manejar, realizar mi estrategia de comunicación y posteriormente implementar la escala. Los presupuestos de la compañía son muy importantes, analizar, conocer la compañía, cuáles son los ingresos que se están manteniendo, cuál es el estatus que está teniendo, ¿no? Yo les decía, si es que es una empresa que se ha visto muy afectada, por ejemplo, hoy por la pandemia, si no ha sido, si más bien todo se ha mantenido, o más bien empezó a crecer gracias a la pandemia, es ahora un rubro nuevo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, ¿no? Y cuánto es el presupuesto que se tiene pensado se puede dedicar a salario. Los indicadores económicos necesarios de la situación de la empresa para llevar a cabo la asignación salarial, ¿no? Entonces, yo en una de las clases del curso de diseño y elaboración de la escala,
siempre les menciono, ¿no? Uno de los puntos iniciales también, o uno de mis inputs iniciales, debe ser que yo me siente con el gerente general de la empresa y le haga una entrevista, ¿no? ¿En qué posición se quiere quedar? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué perspectivas se le quiere dar a la escala? ¿Tendría que ser una escala donde nos quedemos por encima en el mercado, seamos los que mejores pagan o que estamos en el medio? ¿O qué cargo quiere valorar más, o cuál cargo prefiere que no se valore, o que me dé alguna especificidad, digamos, ¿no? Quizá desde donde yo estoy no sé qué, tenemos un cargo que es muy específico y casi no hay profesionales en esa especialidad, entonces lo tengo que conocer, y es el gerente general o la alta dirección quien me tiene que dar esta perspectiva, ¿no? Entonces, y ya ni que se diga información acerca de mi procedimiento salarial, ¿no? Entonces quiere que esté vinculado al desempeño, quiere que esté vinculado a la motivación, a las capacitaciones, a que todos los crecimientos salariales sean obligatorios o que dependan de los resultados, ¿no? Entonces toda esa información que viene a ser uno de los inputs, uno de mis primeros pasos a realizar es la entrevista con el gerente general, ¿no? Entonces, estos son algunos de los inputs que ustedes deben considerar si están pensando en hacer una escala y deben tenerlos en cuenta. Esto que les decía de la alta gerencia. Aspectos a considerar en la equidad y coherencia salarial interna, que les estaba mencionando, es hoy un poco donde vamos a enfocar esta última parte de nuestro webinar. Cuando estamos haciendo un análisis interno, nos concentramos en estos dos aspectos, ¿no? En la consistencia y en la coherencia. En la consistencia, sobre todo, se evalúa la solidez de la información que se genera desde el punto de vista estadístico, ¿no? Con los datos históricos recabados en la propia empresa, en base a una lógica y estándares que normalmente se han venido aplicando en el análisis salarial, ¿no? Entiendo que, como les mencionaba hace unos momentos, puede ser que no hubiese habido una escala salarial o que nadie hubiese sabido cómo era que se implementaban y quién tomaba las decisiones de cuánto ganaba quién, ¿no? Entonces, todo este análisis lo deberemos hacer, es un análisis netamente numérico, manejamos mucha estadística, promedios, sumatorias, ¿no? Entonces vamos sacando cálculos, hacemos análisis, vemos cuánto es lo que se ha estado ofertando, cómo es que se ha estado ofertando, y establecemos un patrón, ¿no? Muchas veces no es un patrón que tiene mucha coherencia, valga la redundancia, pero puede suceder, ¿no? Entonces, y esto es lo que vamos a analizar, la consistencia. Tenemos 10 analistas, de los 10 analistas, todos ganan lo mismo, ganan similar, o hay algún analista que gana el 100% más que el otro. Entonces, ese análisis es el que tenemos que hacer en consistencia, ¿no? ¿Es consistente o no? ¿No? Los jefes, tenemos 3 jefes, los 3 jefes igual, salarios equitativos o no, o hay una diferenciación. Entonces, ese análisis, esa mirada es la que tendremos que hacer en la consistencia interna. Luego, la coherencia. En la parte de la coherencia, lo que se busca es establecer la relación de la información en correspondencia al puesto, a sus jerarquías, a sus responsabilidades, a la antigüedad que tiene, ¿no? Entonces, yo voy a ver si es que, el ejemplo que les decía, ¿no? El analista no esté ganando más que el jefe, sino más bien que sea coherente. Si tengo mayores responsabilidades, pues tendré un salario más alto, ¿no? Entonces, mientras menos responsabilidades vaya teniendo, mi salario debería tender a ser menor. Entonces, lo que vamos a revisar aquí también es todas esas incoherencias que pueden existir actualmente en las planillas salariales, ¿ya? Entonces, y de eso es lo que va a tratar también nuestro análisis y nuestro taller. Tengo aquí les he traído un breve ejemplo de lo que es análisis de la consistencia interna, ¿no? Dice, analiza la relación de los salarios con respecto a los niveles de la organización
Y en este caso nos referimos a 3 aspectos básicos, ¿no? Que son los primeros que vamos a analizar. Ubicación dentro del nivel, comportamiento de la pendiente de la práctica de la empresa y dispersión por grado. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a ver en el organigrama, está, no está, corresponde, cuál es el comportamiento de la pendiente, ¿no? Va creciendo, hay una lógica, los porcentajes son asumibles, no son mayores a un X número, ¿no? Entonces, y la dispersión. Entonces, igual, ¿cuánto están ganando, no están ganando? Entonces, eso es algo de lo que vamos a analizar. Importantísimo también aclarar en el tema salarial, cuando estamos hablando de este tema, que siempre vamos a trabajar sobre el salario básico, ¿no? Y a partir de él vamos a ir estableciendo cuartiles y vamos a hacer nuestro análisis. Pero importante que cuando estamos hablando de escala salarial, de estructura, de paso, siempre vamos a empezar hablando del salario básico, ¿no? Entonces, no vamos a considerar los bonos, cuánto es lo que gana, si es que tiene algún bono por resultado, no vamos a considerar el bono de antigüedad, entonces simplemente el salario básico. Sobre eso es lo que se trabaja la escala, y eso es algo que con lo que me topo bastante con mis alumnos del taller de diseño y elaboración de la escala, que no se tiene claro, ¿no? Entonces empezamos a trabajar una escala con el total ganado, y no es así, ¿no? No se maneja. Una escala viene simplemente del básico, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es lo mínimo que puede llegar a ganar sin considerar bonos, sin considerar descuentos y otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he traído, este es un análisis de crecimiento, en el caso de los promedios, y lo que se hace en este caso, por ejemplo, se analizaron desde el desde los encargados, ¿no? Entonces, y ver cuánto van creciendo, ¿no? Debe haber una lógica, por ejemplo, no debería suceder que exista una brecha muy grande y desigual entre los niveles, ¿no? Entonces, si voy a graficar, debería tener espacios entre niveles jerárquicos relativamente similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el encargado hacia la jefatura y el coordinador hay una brecha amplia, ¿no? Y entre jefaturas y coordinadores no hay prácticamente brecha, entonces su mínimo es muy similar. Y después a la gerencia, sin embargo, de la gerencia de área a la gerencia general crece esa brecha, ¿no? Y lo mismo sucede cuando vamos mirando gráficamente. Entonces, todo esto sale del análisis que hemos realizado numérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el máximo tenemos el crecimiento, ¿no? Del encargado hacia el máximo de coordinadores, jefaturas y gerencias de área es prácticamente nula la brecha que hay entre ellos, ¿no? Pero entre sí hay bastante. Y de eso, al gerente general hay una brecha muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está marcado que en el caso del análisis del promedio es un 67% la diferencia que hay, ¿no? Entonces, y ahí en ese caso específico, del crecimiento, justamente está en la pregunta, no debería ser mayor al 30%, ¿no? Entonces, esa brecha no debería ser mayor al 30%. De que nos encontramos porcentajes mayores o crecimientos mayores, sí, los encontramos, pero no es lo ideal, no es lo óptimo, ¿no? Entonces, cuando hacemos una escala que responde a un análisis interno, responde a un análisis externo, debemos nosotros asegurarnos de ir cubriendo estos porcentajes, ¿no? En el análisis de la equidad, la coherencia interna, ¿no? Que era otra de los puntos que estábamos hablando, lo que se busca es establecer las relaciones, yo les mencionaba ya entre los niveles, ¿no? Entonces, de que más referido a cuánto estamos ganando, cuánto se está asignando y cómo se le está asignando, ¿no? Entonces se establece el tipo de orden o de organización de la información, así como de criterios que se han utilizado para la empresa para generarla, ¿no? Entonces buscamos puestos, buscamos responsabilidades, buscamos antigüedad y buscamos jerarquía, ¿no? Se comparan estos niveles y establecemos los crecimientos, como les decía antes, de un 30%
máximo, ¿no? Porque yo voy a crecer horizontalmente y horizontalmente voy a ir creciendo un 15%, un 20%, y ya verticalmente mi crecimiento no debería ser mayor al 30%. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cuando estamos haciendo un análisis interno, ¿no? Y ya comenzamos a comparar, establecemos un ideal. Y esto es parte de los análisis que se aprenden en nuestro taller, ¿no? Entonces, ¿cómo yo marco una curva ideal? Y sobre esta curva ideal voy comparando qué es lo que tengo actualmente, ¿no? Entonces, voy viendo, ¿estoy lejos, no estoy lejos, estoy por debajo, estoy por encima? Y lo voy identificando y posteriormente haré un análisis. Entonces, este es el gráfico y después del gráfico debe venir todo un análisis donde yo demuestre que se está haciendo bien o que hay que mejorar, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos que también podemos tener, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es equidad y coherencia, y pues un poco del tema que habíamos preparado para poder compartir con ustedes.